Buenas tardes, México. El caso del homicidio de Carlos Manso acaba de prender una nueva alarma en todo el país. Grecia Itzel Quiroz, su viuda y ahora alcaldesa de Uruapan, ha recibido una amenaza de muerte directa con la firma del cártel Jalisco Nueva Generación. El mensaje llegó en horas de la madrugada, poco antes de que tomara posesión del cargo. El texto era claro. Sin vueltas, nosotros planeamos lo de Carlos Manso, y para que no quede duda, vamos a completar lo que empezamos. Ningún elemento fue aleatorio. El mensaje incluía fotos de armamento de alto calibre y los apodos que la inteligencia federal ha rastreado en múltiples operativos: R1, R2, R5 y La Gorda, todos vinculados a células activas entre Tepalcatepec, Parácuaro y Uruapan. La amenaza también listaba a 40 funcionarios del ayuntamiento con nombres completos, rutas de traslado y direcciones exactas, información imposible de conseguir sin alguien del interior. Hay una persona dentro del gobierno que está filtrando datos sensibles, y eso lo cambia todo. El mensaje fue ubicado por triangulación. La señal salió desde una zona rural entre Apatzingán y Tepalcatepec, la misma franja desde donde se coordinaron las comunicaciones antes del asesinato del alcalde. No fue casualidad, fue continuidad. Una voz que vuelve a aparecer para dejar en claro que el control del cártel no acabó con la muerte de Manso, sino que busca castigar a quien se atreve a tomar su puesto. Esto no es una simple advertencia, es una declaración de guerra. Y en ese silencio digital lleno de amenazas, cada palabra escrita puede ser el aviso de otro golpe. El teléfono en el que llegó el mensaje fue aislado de inmediato. Nadie podía manipularlo, nadie podía intentar contestar. Era una bomba digital. Cualquier acción podría delatar el rastreo. La unidad de ciberinteligencia clonó toda la información, y al seguir el rastro de la señal, el hallazgo fue preocupante. La ubicación del emisor correspondía a un punto caliente de vigilancia criminal en Tepalcatepec, una zona bajo dominio de células del CJNG. La voz detrás del mensaje no era improvisada. Usaba la misma estructura, los mismos códigos y hasta los mismos errores de ortografía que aparecieron en los mensajes anteriores al asesinato de Carlos Manso. Era como si el crimen quisiera dejar su firma, como si dijera: aquí seguimos. Y lo peor es que lo están comprobando. La amenaza no solo mencionaba a la alcaldesa, también nombraba a 40 funcionarios con horarios, rutas y domicilios exactos. Eso solo puede provenir de adentro. Alguien dentro del mismo ayuntamiento está entregando información. La infiltración es clara, y ahora la prioridad es localizar a ese traidor antes de que sea demasiado tarde. Esa misma noche, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad reforzaron el perímetro. Patrullas sin identificación, francotiradores en posición, vigilancia permanente. Grecia Itzel Quiroz no puede moverse sola ni un centímetro. Cada movimiento está calculado, cada palabra vigilada, pero el mensaje detrás de esta amenaza no se limita a intimidar a una sola persona. Es un desafío al Estado, una manera de decir que pueden alcanzar a cualquiera, incluso a quien tiene escolta, cámaras y protección oficial. Y si un grupo criminal se atreve a eso, significa que siente que todavía tiene poder. El análisis de inteligencia reveló un hallazgo que lo cambia todo. Entre los nombres filtrados en la amenaza aparecieron 2 empleados municipales de reciente contratación, ambos con acceso a la base de datos de transporte y seguridad local. Uno de ellos, según los registros, había trabajado antes en una empresa de mensajería en Tepalcatepec, la misma donde se habían rastreado envíos relacionados con células del CJNG. No era coincidencia, era un puente, un canal que había pasado inadvertido hasta ahora. El equipo cibernético encontró algo más. Uno de los números desde los que se enviaron las amenazas coincidía con llamadas previas a un teléfono intervenido durante la investigación del asesinato de Manso. Era la misma red, los mismos contactos, las mismas voces. El mensaje a la alcaldesa no era un nuevo ataque. Era la extensión del crimen que comenzó en aquella plaza de Uruapan. En paralelo, la nueva administración recibió un correo anónimo.
En él, alguien afirmaba que la muerte de Manso fue planeada semanas antes y que varios de los agresores habían recibido apoyo desde adentro. Ese correo fue enviado desde un dominio encriptado que usaba servidores en el extranjero, pero su redacción mostraba modismos regionales propios de Michoacán. Era una señal. El enemigo no está lejos, está mezclado con los que dicen servir. El gobernador ordenó reforzar la seguridad estatal, pero la amenaza no se combate solo con patrullas ni armamento pesado. Cuando la corrupción abre las puertas desde adentro, ninguna barrera es suficiente. Y en Uruapan ya no se trata de quién disparó primero, sino de quién permitió que el disparo ocurriera. Los analistas siguieron el rastro del número emisor. El teléfono había cambiado de ubicación 3 veces en menos de 6 horas. Primero en Tepalcatepec, después en Parácuaro y finalmente en los límites de Uruapan. Era un recorrido clásico del CJNG para evadir el rastreo, pero algo llamó la atención. Cada movimiento coincidía con zonas donde operan células bajo los alias R1, R2 y La Gorda, nombres que aparecieron en el mensaje enviado a la alcaldesa. Cuando cruzaron la información con los sistemas de vigilancia, descubrieron que uno de los infiltrados municipales había salido del ayuntamiento esa misma noche con rumbo a Parácuaro, sin reportar su salida. 40 minutos después, el teléfono amenazante volvió a emitir señal. La conexión era directa, casi descarada. Ese hombre no era un simple empleado. Era el enlace entre el gobierno local y la célula criminal que ejecutó a Carlos Manso. La amenaza contra su esposa no fue improvisada. Fue calculada, escrita por alguien que conocía los movimientos internos del ayuntamiento y los protocolos de seguridad que se activarían después. Era una advertencia diseñada para sembrar miedo y medir la respuesta del Estado. El CJNG no solo busca intimidar, busca controlar. Si logran someter a la viuda de un alcalde asesinado frente a su pueblo, el mensaje hacia los demás municipios es claro: nadie está a salvo. Por eso la orden ahora es contundente: identificar, aislar y neutralizar a cada cómplice que haya facilitado esa filtración. Porque mientras una sola persona venda información al crimen, cada autoridad en Michoacán estará en la mira. Y lo que se descubrió al revisar los registros financieros de esos infiltrados supera cualquier amenaza escrita. Los movimientos bancarios de los infiltrados revelaron la pieza que faltaba. Depósitos constantes, cantidades pequeñas, siempre desde cuentas diferentes. Una estrategia común usada por el CJNG para pagar a informantes sin dejar huella. El patrón era evidente. Cada transferencia coincidía con días clave en el calendario municipal, cuando se planificaban rutas, reuniones o salidas oficiales de la alcaldesa. Eso explicaba por qué los criminales conocían cada detalle de su agenda antes de que fuera pública. Al rastrear las cuentas origen, se detectó que el dinero salía de empresas fantasma ubicadas en Apatzingán y Nueva Italia. Negocios que ya habían sido señalados por financiar operaciones de narcotráfico. No se trataba de infiltración política, era una red de espionaje interno al servicio del crimen organizado. La información fue enviada al Gabinete de Seguridad. Se ordenó activar el nivel máximo de alerta en Uruapan. Francotiradores en puntos estratégicos, blindaje reforzado y patrullaje las 24 horas. Pero aún con todo ese despliegue, el miedo sigue presente. El mensaje del cártel fue directo: no olvidamos lo que empezó en la plaza. Esa frase repite exactamente las mismas palabras que usó el sicario que ejecutó a Manso antes de morir en el lugar. Un eco calculado para recordar quién manda. Las amenazas no se limitan a Grecia Quirós. 3 funcionarios más reportaron llamadas intimidatorias desde números ocultos con voces que decían conocer a sus familias y horarios. El CJNG no necesita balas para aterrorizar. Solo necesita que el miedo hable por ellos. Y aunque la alcaldesa ha guardado silencio ante la prensa, en privado ya admitió algo que nadie quiere escuchar: que el mismo grupo que mató a su esposo ahora la está cazando a ella. Desde la mañana siguiente, el Estado Mayor ordenó la intervención completa. Drones sobrevolando la zona urbana,
unidades encubiertas vigilando accesos y helicópteros en rotación constante. El perímetro de Uruapan se convirtió en una fortaleza, pero no era solo para proteger a una alcaldesa, era para enviar un mensaje. El crimen no volverá a dictar las reglas. El gabinete de seguridad recibió los reportes finales. El patrón de amenazas, las transferencias, las llamadas y los alias confirmaban una misma estructura operativa. El CJNG está detrás del hostigamiento y las órdenes se originaron desde Tepalcatepec, epicentro de sus rutas más activas. Esa región ya está bajo intervención federal. Fuentes dentro del operativo confirman que los mismos números usados para amenazar a Grecia Itzel también habían sido detectados meses atrás durante el caso Manso. Las coordenadas coinciden, los contactos también. Y aunque el grupo criminal intenta borrar su rastro, la investigación ya cerró el círculo. Lo que antes parecía una intimidación aislada se transformó en un intento de control político a través del miedo. Ahora las escoltas de la alcaldesa están bajo mando directo de la Guardia Nacional. Cámaras de reconocimiento facial fueron instaladas en las avenidas principales y toda comunicación del ayuntamiento se mantiene cifrada. La amenaza no se ha repetido, pero nadie duda que volverán a intentarlo, porque cuando el crimen pierde poder, responde con sangre. Y esta vez, si lo intentan de nuevo, no habrá advertencia previa, solo una respuesta inmediata. El crimen organizado no solo mata con balas, mata con miedo. Y cuando el miedo se instala en la gente, el poder cambia de manos. Pero eso terminó. Grecia Itzel Quiroz no huyó, no se escondió. Asumió el cargo mirando de frente al mismo peligro que le arrebató a su esposo. Esa decisión vale más que cualquier escolta o blindaje. Porque cuando una víctima se convierte en autoridad, el mensaje es claro. El terror ya no gobierna. La investigación sigue abierta. Cada llamada, cada nombre y cada cuenta están bajo lupa. El CJNG quiso cerrar la historia de Carlos Manso con su muerte, pero solo consiguió encender una lucha más grande, una que ya no se libra en la sombra, sino a plena luz del día, frente a todo México. Mientras la justicia avance, el mensaje será uno solo. A quien toque a un servidor público, a quien intente gobernar con miedo, el Estado le responderá con toda su fuerza, y esta vez no habrá marcha atrás. El eco de la violencia aún se siente en Uruapan. Las calles siguen en silencio, pero ahora ese silencio ya no es de miedo, es de espera. La gente observa, confía, respira distinto, porque cuando el Estado decide enfrentar al crimen, el miedo comienza a cambiar de dueño. Y aunque las amenazas sigan llegando, una verdad se mantiene. Carlos Manso no murió en vano. Su nombre ahora camina con cada paso que damos hacia la justicia. La investigación no termina aquí. Cada dato nuevo abre otra puerta. Cada nombre revela otro pacto. El CJNG quiso silenciar a una familia, pero encendió la atención de un país entero. Hoy el miedo que antes dominaba Uruapan ya no pertenece al pueblo, pertenece a quienes juraron controlar el terror. Y mientras haya una viuda que no se rinda, una comunidad que no se arrodille y un Estado dispuesto a responder, la verdad seguirá avanzando, aunque tenga que hacerlo entre sombras.